Buenos días a todos. Nuestro equipo está conformado por David, Rafa y Antonio Manza. Y vamos a empezar describiendo el problema que tenemos. Boston, Massachusetts tiene muchos atractivos dignos de mencionarse. Los Medias Rojas de Boston, el equipo de béisbol campeón del mundo, el Sendero de la Libertad que pasa por muchos edificios históricos y lugares de interés que datan del siglo XVII y el proyecto más ambicioso de infraestructura de caminos en la historia de Estados Unidos. La autopista elevada de 6 carriles que atravesaba el centro de la ciudad se diseñó para transportar 75,000 automóviles al día, pero debido al intenso tránsito tenía que dar cabida a casi 200,000. La autopista estaba congestionada 10 horas diarias y se esperaba que este problema aumentara a 16 horas diarias para el 2010. Costaba a los particulares y empresas $500 millones al año en accidentes, combustibles y cargos por entregas tardías. Para resolver el problema de tránsito se necesitaba algo más que añadir algunos carriles a la autopista existente, que se construyó en 1953 y cuya superestructura elevada se deterioraba rápidamente. En lugar de arreglar la vieja autopista, se tomó la decisión de construir una autopista subterránea con 8 a 10 carriles directamente debajo de la anterior, que culminaría en el extremo norte de la ciudad con un cruce de 14 carriles en 2 puentes sobre el río Charles. En el extremo sur se construyó un túnel de 4 carriles debajo de la zona sur y el puerto de Boston, que conecta con el aeropuerto Logan, lo que no deja ninguna duda de por qué la obra vino a conocerse popularmente como Big Dig, la gran excavación. El proyecto abarca 12.5 kilómetros de autopista, los cuales la mitad corre por túneles debajo de una ciudad y puertos importantes. Para tener cierta perspectiva del tamaño y complejidad de este proyecto, se necesitaron 2.9 millones de metros cúbicos de concreto, suficientes para cubrir 951 hectáreas con una capa de 30 centímetros de espesor. Se excavaron más de 12 millones de metros cúbicos de tierra, suficientes para llenar 16 veces el estadio de fútbol de los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el periodo de más movimiento, más de 5,000 empleados de la construcción trabajaban en el proyecto. Para controlar el tránsito, una vez que se concluyó el proyecto, se instaló el muy avanzado sistema Smart Highways, que incluyó 1,400 detectores de vehículos para medir la densidad del tránsito e identificar las pautas de este, 430 cámaras de televisión, 130 tableros de mensajes electrónicos y 300 señales de control y detectores de monóxido de carbono. Para agravar la complejidad, la ciudad tenía que seguir funcionando durante la construcción del proyecto. La capacidad de tránsito debía mantenerse y el acceso a las empresas y residencias particulares tenía que permanecer abierto. Fue necesario trabajar en el proyecto alrededor de los túneles del metro y las tuberías de vapor subterráneas. La planificación del proyecto se inició en 1983. Las obras de construcción comenzaron en 1991 y en 2005 casi todo el proyecto estaba concluido, salvo por los trabajos de reparación. ¿Fue un proyecto exitoso? La respuesta depende de a quién se le haga. La pregunta: los habitantes de Boston tienen una red de transporte mucho más eficiente que permitirá el crecimiento durante muchos años en el futuro. El proyecto hizo del centro de Boston un lugar más grato en el aspecto estético, ya que se liberaron 61 hectáreas de terreno en una excelente ubicación con la demolición de la vieja carretera elevada, que ahora pueden usarse para funciones culturales, lugares de reunión y parques. Sin embargo, desde la perspectiva de administración de proyectos, no se alcanzaron las 3 metas que todo proyecto debe tener: puntualidad, no exceder el presupuesto y cumplir con las especificaciones. El proyecto Big Dig sufrió una demora
de 5 años. Originalmente se había previsto que se concluyera en 1998 y además rebasó el presupuesto en más de 10 millones de dólares. En un principio se calculó que el proyecto costaría 4 millones de dólares actuales y necesitó reparaciones considerables por las fugas que se registraron en los túneles poco después de que estos se abrieran a la circulación. En virtud de que el proyecto se financió con dólares de los contribuyentes, no es de extrañar que sea tema de muchos debates y controversias. ¿Por qué hubo problemas en este proyecto? El Big Dig es un ejemplo de un proyecto arriesgado, no porque existieran dudas de que algún día se terminaría, sino porque era formidable y complejo. Se ha dicho que es uno de los proyectos de ingeniería más complejos y controvertidos en la historia de la humanidad, y que rivaliza con obras como la del Canal de Panamá, el túnel que cruza el Canal de la Mancha y el oleoducto Trans-Alaska. El proyecto incluyó 2 túneles principales y el sistema de ventilación más grande del mundo, 4 importantes intercambiadores de autopistas, un cruce de 14 carriles con 2 puentes sobre el río Charles, el sistema de control de tránsito más avanzado del mundo y la creación de parques y espacios abiertos. Los gerentes del proyecto celebraron muchas reuniones con las autoridades ambientales y las agencias encargadas de otorgar los permisos correspondientes, grupos de la comunidad, empresarios y líderes políticos para llegar a un consenso respecto a cómo se construiría el proyecto. A causa de estas reuniones, el alcance del proyecto se modificó con el tiempo, lo que ocasionó cambios en los planos del proyecto. Desde la perspectiva operacional, la mayoría de las compañías constructoras que participaron nunca habían trabajado en nada de semejante magnitud y alcance y tuvieron dificultades para proporcionar buenas estimaciones de los plazos que necesitarían para concluir la parte que les correspondía del proyecto. Los retrasos y excesos en los costos fueron inevitables. Además, fue difícil lograr el nivel de calidad deseado debido a los numerosos contratistas que intervinieron en este proyecto tan complejo. Los proyectos de esta magnitud y complejidad son inherentemente arriesgados. Los planes de contingencia deben cubrir los trastornos más probables. No son raros los problemas de programación y presupuesto. Sin embargo, es responsabilidad de los gerentes de proyecto administrar los riesgos y reducir las desviaciones al mínimo. Uno de los puntos principales en lo que falló el proyecto pues fue justamente en el presupuesto, ¿no? Nos gastamos 10 millones de dólares extras y una de las estrategias que podemos utilizar es la ruta crítica. Esto para un mejor planeamiento en tiempos y en dinero, pues. Como hubo mala planeación, creo que el uso de algunos softwares sería pues algo adecuado para solucionar algunos de los problemas. Es igual de importante contemplar lo que son las holguras que tenemos a lo largo del proyecto para tratar de evitar estos desplazamientos de costos y pues tiempos de entrega. Otra estrategia sería la toma de decisiones, ya que en este proyecto se tomaron muy malas decisiones o malas estrategias para realizar el puente. Ocasionó que a futuro hubiera problemas en la construcción, problemas que no se tenían contemplados, que se salieron de control. Un ejemplo claro pues fue el aumento en el tránsito y que la ciudad se estuviera congestionando muchas horas al día. Esto no fue previsto por los gerentes del proyecto y si se hubiera previsto mejor pues se hubiera tenido un mejor flujo y si hubiera de cierta manera tal vez no evitado el problema, pero al menos hacerlo un poquito más digerible también para las personas de la ciudad, ya que pues se vieron muy afectadas a lo largo de 5 años.
Y bueno, otro de los puntos en los que falló el proyecto, y es muy importante, es también en el tiempo. Este proyecto estaba originalmente programado para 3 años, sin embargo, se tardó casi 8 años en ser cumplido. Yo creo que para realizar un buen proyecto siempre debemos de tener como un colchón. Si el presupuesto estaba para 5 años, pues no sé, tomarlo a 10 años. Ya en caso de que se nos retrase algo, tengamos alguna afectación, pues ya tendríamos ese tiempo para absorber y no afectaríamos como tal. En este caso puede afectar a toda una ciudad. Entonces, esa sería otra buena estrategia. Pienso que también tuvo mucho que ver la mano de obra, porque como se tenía contemplado un tiempo, se tuvieron que contratar más operadores y fueron más los gastos. También por eso aumentó el presupuesto. Igual pues sabemos que contemplar gastos extras en la ciudad, tanto en tiempos, sabemos que los tiempos son muy costosos en la actualidad y más con el incremento de año con año, pues eso se nos está saliendo de control. Es importante plasmar lo necesario y pues como comentó mi compañero Rafa, tener un buen colchón para amortiguar todos estos imprevistos. Un último punto en el que falló también el proyecto de estos gerentes pues fue que no se cumplieron al 100% las especificaciones ni la calidad con la que se tenía planeado que se hiciera este proyecto. No se previeron algunos de los problemas con los proveedores y se tuvieron que comprar a veces materiales o contratar personal que no estaba 100% capacitado para realizar este tipo de proyectos. Bueno, resaltemos también que pues fue un proyecto que nunca antes se había realizado, pero nadie sabía la magnitud de lo que nos estábamos involucrando al realizarlo. Pues por obvias razones se nos salió todo de control, tanto en tiempos, presupuestos y la afectación al público en general. Sí, a mi parecer también fue que no se conocía a fondo lo que iban a hacer como proyecto, no sabían sobre el tema, entonces también siento que les faltó trabajar en equipo, porque creo que no es solo una persona, entonces deberían de haberse involucrado todos, conocer el tema y hacer un buen presupuesto, un buen proyecto. Tomando en cuenta la magnitud del proyecto, pienso que se debió también invertir en capacitación para los operarios. Pues sabemos que es un proyecto que era demasiado arriesgado, nos lo comentan anteriormente, pues existen varios más, como lo que fue el canal de Panamá, el túnel del cruce de La Mancha y el oleoducto de Trans-Alaska, pero pues sabemos que como seres humanos siempre nos lanzamos a tratar de reducir costos para otros beneficios y pues esto se nos salió fuera de las manos. Como un último punto, pues podríamos agregar que lo más importante de generar un proyecto es justamente la planeación y prevenir siempre los contratiempos que puedan surgir, Sí, para sería, no tener demoras y problemas. sería siempre estar pensando en el peor de los escenarios, porque en algún momento nos retrasan el material, nos pudiera salir algo de presupuesto para que esto no pase. Sí, planear a futuro. Entonces, como recapitulación, pues vemos todos los 5 puntos. Como punto 1, la ruta crítica. Como punto 2, la toma de decisiones pues, equivocadas en sus momentos. Como punto 3, el prevenir costos extras. Como punto 4 fue la calidad de algunos materiales que también involucró a las demoras. Y pues quinta y corrección por la planeación del proyecto. Y pues muchas gracias, nosotros somos el equipo número 2, conformado por Adrián, Rafa, David. Antonio. gracias.